Entonces, en las calles de 15 metros va a quedar al centro. Listo. Y acá también viene la línea. En el otro sentido, de igual forma, viene la línea. En la otra viene también la línea. Viene la línea. El asunto está en las calles de 25 metros. La norma dice que debe ir doble línea. 2 líneas de desagüe. La pregunta es ¿a qué distancia del límite de propiedad va esa línea? Entonces, tengo mis buzones, yo los dibujo y de acuerdo a lo que manda el reglamento, dibujo mis buzones y mis reglas. Que deben ir en las líneas, en las calles de 25 deben ir 2 líneas, ¿verdad? Deben ir 2 líneas. En las calles de 25. Y ya tengo la geometría de mi desagüe. Ya lo tengo la geometría. Eso es lo primero que han debido hacer. Dibujar en las calles de 15 los buzones, las líneas y buzones, las líneas de desagüe o las líneas de colectores a la mitad de la calle, en el eje. Y en las calles de 25 tendrían que dividirlo, o sea, la calle se divide en una zona donde va a ocupar la línea y una libre. Pero del límite de propiedad, que es el cuadradito de su manzana, debe haber una distancia a la línea de desagüe. Bueno, no lo tengo en este momento la norma, pero indica que debe haber una distancia del límite de propiedad a la tubería de desagüe. Cumplida esa distancia, se dibuja toda la red. Se lo dibuja. No estoy calculando nada, lo único que estoy haciendo es diseñando la parte geométrica del sistema. Puro geometría, no hay nada ahí raro. Simplemente estoy dibujando. Bien. Luego, lo que tengo que hacer es verificar las distancias. De acuerdo a norma, las distancias entre buzones tienen unas distancias máximas, de acuerdo al diámetro del tubo. Nosotros sabemos que por lo general la tubería que se utiliza en el desagüe es de 200 milímetros. Y la longitud máxima de 200 milímetros es 80 metros. Entonces, si por ahí tengo una cuadra de 100 metros, significa que al eje, si es calle de 15, tendré 115 metros de longitud. Superé la distancia. Eso me obliga a poner un buzón en medio. De repente me obliga a poner un buzón en medio. Y eso voy haciéndolo poco a poco, a medida que voy avanzando. Pero eso es lo que me dice el reglamento, ¿no? Tengo que chequear esas distancias. Bien. Luego, una vez cumplido esto, el trabajo completo significa que encima de este plano yo debo superponer el plano de agua.
para que no exista interferencias con las líneas de agua. Porque es posible que en las calles de 25 metros, como va doble línea, ustedes puede ser que hayan dibujado la línea de agua justo encima de la línea de desagüe. Entonces, un trabajo completo significaría insertar sobre este plano la red de agua, para que en el momento de la ejecución de la obra no exista esas interferencias, que mueve para acá, que el buzón ya lo construí, que la línea de agua no va ahí, que la caja de válvulas quede encima del desagüe. Todo ese zafarrancho porque los señores proyectistas diseñaron mal. Porque uno lo hizo el desagüe, el otro lo hizo el agua y nunca conversaron. Nadie se tomó la molestia de poner el plano de agua encima del desagüe. Entonces, un trabajo completo es eso. Ya hice el agua, ya hice el desagüe o ya diseñé la parte geométrica. Pues bien, si ya lo diseñaste, monten uno sobre otro y vean dónde están los errores para empezar. Donde existe el error, se corrige. Una vez corregido, se regresa al proyectista. Señor, ya se verificó, siga para adelante. Bien. Suponiendo que ya se hizo ese trabajo, nosotros ya tenemos acá en nuestra ciudad, ya está con la geometría. Luego, lo que tengo que hacer es, de acuerdo a las curvas a nivel, debo darle cotas a cada uno de mis buzones. Y debo numerarlos, por decir, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, 5, 6, por acá será el número 10, el número 11, el número 12, el número 13, y así sucesivamente. Numero mis buzones, en un sentido o en el otro. Eso ya depende de la capacidad de cada uno, de qué le es más fácil. Como ya numeré mis buzones, hago un cuadrito. Y en ese cuadrito pongo buzón, aguas arriba, o un buzón cualquiera, digamos, el buzón inicial, y puedo poner después mi buzón final. Luego, lo que hago es, digo, el buzón 1, y voy al buzón 2, ¿verdad? O para evitarme ese lío de tanto saber cuál va a ser el sentido, pues simplemente hago un cuadro donde le pongo las cotas de terreno. Buzón, cota de terreno. Y comienzo a numerar el 1, el 2, el 3, como ustedes quieran, a la imaginación de ustedes, a la habilidad de ustedes. Ejemplos tienen. Y lo que tienen que hacer es, de acuerdo a sus curvas que ya lo diseñaron, ¿qué es lo que hacen? Ah, simple. Trazo una perpendicular a las curvas de nivel que pase por el eje del buzón. Mido la distancia de uno al otro lado y por interpolación obtengo la cota de terreno. Y le pongo buzón 1, su cota, buzón 2, su cota, buzón 3, su cota, buzón 4, su cota. A las finales ya obtuve mi plano topográfico con cotas de mis buzones, con cotas de terreno. Esas cotas deben figurar en el plano antes de diseñar. Es un trabajo secuencial. No es que yo lo hago en una noche. Lo voy a dejar para hacerlo en una noche. Es un trabajo simple. Es simple, pero laborioso.
pones la cota, por decir, yo tengo la cota 107 acá, ¿no? Tengo acá la cota 107 de terreno. Y en la otra tengo la cota 100 en el otro lado. Por lógica, el agua se va a ir de esta que tiene 107 a la 100. Por lógica. Y lo primero que hago es digo, este tramo se va para allá. Como el desagüe debe funcionar por gravedad, yo busco la mayor cota, la cota más alta. Y desde ese punto comienzo a darle el diagrama de flujo. Es decir, indico por dónde va a venir el agua, de la más alta a la más baja. Como ven ustedes, no estoy haciendo nada de caudales, nada de nada. Simplemente estoy viendo por dónde se iría el agua. Ustedes han llevado hidrología conmigo y les hice un ejemplo cuando vimos el partidor de aguas en una cuenca. Agarren una pelotita de ping-pong, lo ponen en el buzón y vean a dónde se va. Esa es la dirección por donde va a ir el agua. Sino que acá lo direccionamos de acuerdo al tubo. Con ese sentido, con ese flujo, se dimensiona o se hace el diagrama de nuestro sistema, nuestro diagrama de flujo de nuestro sistema. Vean ustedes que no he hecho nada de caudales, nada todavía. Simplemente, ¿qué es lo que he hecho? He dibujado mis buzones, he dibujado mis colectores, ¿lo ven? Ya dibujé mis líneas y le he puesto cota a cada uno, cota de terreno. Como segundo paso, ¿qué hago? Mira, ve, como ya lo tengo las flechitas, busco por dónde se va el agua y empiezo a armar mi cuadro y digo, del buzón 2 se va al buzón 1, ¿lo ven? Del buzón 1 se va al buzón 10 y lo voy siguiendo. Del buzón 2 tengo su cota de terreno, del buzón 1 también. Del buzón 10 también lo tengo su cota. ¿Qué me falta? La longitud. Mido la longitud del buzón 2 al buzón 1 y le pongo la longitud. Y ya tengo el flujo y la longitud. La longitud de cada tramo. Al final lo sumo y tengo una longitud total. ¿Verdad? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Jóvenes, o no me están escuchando o no hay nadie ahí. Sí, ingeniero, sí, todo comprendo. Ingeniero, buenas tardes. Tengo una consulta. Dígame, señorita. En nuestro caso, en nuestra ciudad ficticia, no están alineados los terrenos, es decir que, o sea, horizontalmente y verticalmente como que no están alineados. Es como que un poquito más abajo. Es decir que haciendo una X entre las calles, no me va a dar solo un buzón, ya que las calles no están alineadas, ¿no? Horizontalmente en este caso, y como que salen dos buzones. Qué simpática la pregunta, señorita Romero. Por eso les he hecho dibujar su ciudad para que vean los problemas que se generan. Pues bien, muchos han hecho calles inclinadas o han cortado las calles. Por ejemplo, ¿qué es lo que han hecho? Si yo tengo esta manzana, de repente esta manzana quedaba corta, algo así. Entonces,
ya no daba o ya no se alineaba con las otras. Pues bien, si no se alinean, necesariamente tendrían que dibujar buzones adicionales. Buzones adicionales. Tendrían que dibujarlos. Ahora, la distancia entre un buzón y otro buzón necesariamente debe haber, por proceso constructivo, una distancia prudencial, por lo menos de 10 a 12 metros. No puedo hacer un buzón separado 5 metros. Constructivamente es un problema, porque donde hago un hueco el terreno se desestabiliza. Y si tienen una profundidad mayor a 3 metros es un riesgo de accidente. Pensando en todo ese tipo de cosas, los buzones pueden construirse, si van a estar seguidos, a 10 metros entre ejes. Es una muy buena distancia. Ahora, ¿qué me impide? Dígame, señor Gino. Ingeniero, respecto a los buzones, cerca por donde vivo, en la misma carretera, vi varios buzones pegados, 12 por lo general. Claro, o sea, constructivamente se puede hacer. Se puede hacer. Con decirle, cuando en las vías, en Mapacocha, dice, vamos a cambiar el sistema de desagüe de la calle. ¿Qué es lo que hace? Para no dejarlo sin funcionamiento el sistema, lo hace funcionar el sistema antiguo, construye el nuevo y de ahí lo conecta. Pero nunca lo sacó el antiguo y quedaron los dos. Cosa que no debería hacer. Eso se puede dar cuando vas a hacer una mejora, cuando vas a hacer una ampliación. Podría ser, podría justificarse. Pero en una ciudad nueva como esta, ¿es justificable? No, ¿verdad? Ahora, yo les digo, si esto es una zona, por decirles así, esto es una zona pública. ¿Qué me impide poner un colector inclinado? ¿Por qué necesariamente tienen que estar alineados? La única condición por donde debe ir un colector es que la zona debe ser pública. Pero yo te pregunto, si tú trazas así tu colector inclinado, ¿qué va a suceder con las líneas de agua, de teléfono, con las líneas de eléctricas, con las líneas subterráneas? ¿No crees tú que les crearías un problema a esos proveedores? Se supone que tú eres un ingeniero que va a desarrollar un proyecto de la mejor manera, técnica y económicamente. Entonces, en lo posible, alinearlos. Si no es posible, busquen la mejor solución. Si necesariamente tengo que hacer dos buzones juntos, pues lo harán. Pero tendrán que calcularlo, su flujo, sus cotas y todo, completo con esas distancias. ¿Ya? Bien. Entonces, jóvenes, ya se obtuvo los cuadros. Tengo los buzones, tengo las cotas, tengo la numeración, tengo la longitud de los tramos. ¿Y qué más tengo? Las áreas. Tengo áreas. Yo tengo áreas. Tengo personas de mi población. Tengo las longitudes del flujo. Tengo todo eso. En los ejemplos que yo les he dado, hay uno donde dice viviendas.
pero no necesariamente está con la vivienda. La vivienda solo ha servido para calcular la población y con esa población calcular un caudal. Ustedes lo que tienen que hacer en su trabajo, según el ejemplo que también se les ha dado, es lo siguiente. ¿Cuál es el área de influencia de este colector? El área de influencia de ese colector es desde el eje del colector a 45 grados, ¿no? Desde el eje del colector a 45 grados. Este es el eje del colector, donde se intersectan en los buzones. Su área de influencia es esta. Esta es su área de influencia. Y esa área de influencia es de las viviendas. Ahora, yo tengo la calle. Ahí está la calle. De estos colectores también es su área de influencia la mitad de la calle. Incluye la mitad de la calle. Porque existe la infiltración por lluvia. Entonces, el área de influencia de este colector es la marcada. Y en base a esa área yo puedo calcular el caudal de aporte o el caudal en tránsito de ese colector. Ustedes tienen densidad de población. Tienen una población doméstica y tienen una densidad. Con esa densidad, recuerdan, ¿qué es densidad? Población sobre área, ¿verdad? Yo tengo una población total y tengo un área total doméstica, incluida la futura. Pero debo tener primero la actual, la densidad existente de la gente que existe. Recuerden ustedes que ustedes han diseñado de repente por acá al costado una cuadra de expansión urbana. Pero esa expansión urbana también tiene una población que me ha dado un área que está con líneas punteadas, se supone que lo han dibujado. Y recuerden ustedes que la densidad de la parte que existe, mejor dicho, de la población actual, esa densidad es diferente a la densidad del área de expansión. Significa que en el área de expansión, por hectárea, hay más gente que en las otras. Y al haber más gente van a generar mayor desagüe. Entonces, si yo diseñara, por ejemplo, de esta cuadra que está de expansión urbana, ¿qué es lo que tendría que hacer? Igualito. Vamos a dibujarlo con otro color. Este color. Y lo que yo tengo es que de esta cuadra, su área de influencia es esta. Pero aquí hay dos tipos de densidades. El de la izquierda, que es con la expansión urbana, y el de la derecha, que es con la actual. Sumada las dos, porque cada uno me va a dar un desagüe. En la expansión va a haber más gente viviendo. En la derecha no, porque son las poblaciones actuales. La densidad es menor que la otra. Entonces, en la expansión urbana me va a dar un caudal mayor que en el de la derecha. Pero la suma de los dos caudales es el caudal de aporte de este tramo. ¿Se entendió hasta ahí, señor Jordi?
Señor Gino, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Ahora va mi pregunta. ¿En qué momento tienen que lotizar si no lo necesitan? Recuerden ustedes que nosotros tenemos que determinar un caudal unitario. ¿Recuerdan? O lo hacen por área, población por área, o por longitud de tubería. Lo ideal sería que lo hagan por longitud. Es decir, tengo el caudal total, que ya no me interesaría esto, y lo divido entre la longitud total. Y tendría un caudal unitario. Ese caudal unitario multiplicado por esta longitud de cada tramo tendría el caudal de cada tramo. ¿Cierto? Este caudal unitario calculado así, que es el caudal total de aporte, el 80% del agua, ¿no? Multiplicado por la longitud de este tramo me daría el caudal de aporte de este tramo. Y obtendría acá un caudal 1, un caudal 2, un caudal 3, que sería el caudal en marcha, que sería el caudal que aporta ese tramo. Pero si yo tengo que calcular, por ejemplo, el caudal del tramo 1.10, recuerden que está viniendo agua del 2.1. Entonces el caudal en ese tramo sería el caudal del 2 al 1 más el caudal que genera ese tramo. Recuerden ustedes también que muchos han dibujado por acá la fiscalía, o han dibujado el cementerio, han dibujado el estadio. Como son caudales y hay importantes, ese caudal que genera el 80% lo ingreso a ese tramo. Lo puedo ingresar a este tramo o lo puedo ingresar a este tramo, eso ya depende de ustedes, pero tienen que indicarlo a cuál tramo estoy ingresando. Mi pregunta es, ¿en qué momento requieren lotizar? Ponerle los lotes. En ningún momento. No lo necesitan. La lotización ya es un trabajo secundario. En este trabajo no va lotizar, porque lo podemos calcular así, a través de un caudal unitario calculado o bien por área o bien por longitud. Eso lo deciden ustedes. ¿De qué forma les es más fácil? Yo les recomendaría que lo hagan por longitud. ¿Ya? Ahora, cuando es por longitud, también tienen que diferenciar cuál es el caudal que entra por las viviendas, por lo doméstico, ¿no? Y cuál es el caudal que entra por las cuestiones particulares, como el hospital, como el centro de salud, ese tipo de cosas. De eso se trata el trabajo. Bien, ¿alguna pregunta? Ingeniera, si en caso tenemos, digamos que todo nuestro flujo de nuestro caudal de las recolectores nos dirigen solo a un cierto punto, ya no hay otra salida, ¿cómo haríamos? ¿Haríamos una bomba? A ver, se supone que yo tengo, por decirles, toda mi ciudad. Es un cuadrado toda mi ciudad. Así lo han hecho ustedes. Han dibujado sus buzones y lo han hecho una malla. ¿Está bien? Una malla. Esta es mi ciudad, dibujada ya, con mis buzones. Cada intersección de esa línea es un buzón. Resulta que cuando se les dio las curvas a nivel, se les dio algo así.
Al darles de esa forma, resulta que va a haber mínimo 2 cuencas. Mínimo va a haber 2 cuencas. ¿Cómo así? Para algunos, este círculo central, la curva central, está más baja que la exterior. Al ser más baja, significa que las aguas de estos tramos van a venir acá al centro. Y no hay manera de salir, porque por la equidistancia que tienen hay diferencias de 2 metros, 3 metros. 3 metros se puede excavar, pero son 3 metros de desnivel, más el 1,20 m mínimo de profundidad de tubería, estamos hablando de 4,20 m. Pregunta, ¿quién excava 4,20 m más la longitud de excavación? Que va a ir incrementando la altura y vas a llegar a 6 metros. 6 metros es antitécnico excavar. Entonces, si yo tengo los flujos de esta zona, me dan aquí, pues en algún punto diseñaré una cámara de bombeo. Y el resto ya fluirá hacia el exterior. De repente, diseñé de alguna forma no conveniente y va a resultar que por un lado tengo un emisor y por el otro tengo otro emisor. Es decir, zonas que ya necesariamente tendré 2 zonas colectoras, 2 emisores. Y si tengo 2 emisores, yo tendría que diseñar en algún punto cámaras para poder juntar esos desagües y lanzarlos a la planta de tratamiento. Si económicamente me sale muy caro eso, pues de repente diseñaré un tanque séptico, un tanque IMO, de acuerdo a los caudales que tenga. Pero de eso es lo que se trata el trabajo, de que ustedes vean y analicen los problemas que se presentan. La señorita encontró problemas en el alineamiento de sus calles. Seguramente ha hecho una ciudad muy bonita desde el aire, vista en dron muy bonita. Para que tengan una idea, cuando lo crearon a Nueva York, según dicen, Nueva York tiene la forma de una A, vista desde el aire. Se supone que Nueva York era de los masones, algo así. Y es una ciudad que tiene una simbología. Ahora, la ciudad lo crearon muy bonita, se ve linda desde el aire, pero anda a ver cómo funcionan sus desagües, sus líneas, sus cosas. Urbanísticamente se verá muy, muy bonita. Pero diseñen eso. La idea es simplificar, la simplicidad. ¿Por qué crearnos más problemas en ese sentido? Bueno, ya lo dibujaron, ahora van a tener que resolver el problema del desagüe. En el agua no hay problema, pero en el desagüe ya hay problemas. Recuerden ustedes que tienen que hacer los perfiles del desagüe, por calle. Lo que van a obtener algunos son unos perfiles algo así. Esto es el círculo que se ve. Esto es la hondonada entre las dos líneas. Y esto es la calle. En este sentido de la vía, simplemente tendrán un buzón acá, buzones aquí y buzones aquí. Y la línea de desagüe irá en este sentido. Para el otro, de igual forma. Acá habrá un buzón, acá de repente habrá otro buzón, acá habrá otro buzón. Y el desagüe irá de repente en este sentido, ¿no? Y vendrá en este sentido. Pero aquí, ¿qué va a suceder?
que de la parte alta habrá un buzón, en el fondo habrá un buzón, aquí habrá un buzón. Y todo el agua va a llegar ahí. ¿Y cómo lo saco? Necesariamente tendré que diseñar de repente, cosa que ya no es parte del trabajo, una cámara de bombeo para poder lanzarlo con una línea de impulsión a este buzón. Y con este buzón ya se va por gravedad. Eso era el trabajo, que ha sido simplificado por esto de las huelgas, los paros y las fiestas. Pero bueno, ya tienen idea, ya saben lo que van a encontrar en su vida profesional. Espero que este trabajo les ayude. La idea era eso. Que ustedes mismos palpen y vean las dificultades, cómo se simplifican las cosas. Esa era la idea del trabajo. Y calcularlo, ¿no? El diseño de cada tramo. Yo tengo un caudal inicial. En los tramos iniciales voy a tener caudales de 0. ¿Qué sé yo? A ver, caudales de 0.04, por decir algo, litros por segundo. En el caudal inicial, que es en el año 1, y en el caudal final, que es en el año 20, que es lo que voy a obtener, de repente caudales de 0.07. Pero con estos caudales, ¿diseño o no diseño? ¿Qué me dice la señorita Mendoza, Yanela Mendoza? ¿Qué me dice la señorita Evelyn Guampa? Ingeniero, el caudal mínimo es 1.5. Entonces, no se podría haciendo atención al reglamento, por cálculo, es decir, cuando yo agarro mi caudal unitario multiplicado por la longitud de ese tramo, del 1,2, me da un caudal 0.04. Ese es el caudal calculado. Pero el caudal de diseño ya es, como dice su compañera, 1.5 litros por segundo. Tiene que ser ese caudal. Ahora, si nuevamente, ¿no? Por decirles, voy a diseñar el tramo, este tramo de aquí. ¿Lo ven? Este tramo voy a diseñar. Y que lo ven aquí. Este tramito lo voy a diseñar. Este tramo. Entonces, ese tramo tiene un caudal unitario que aporta el tramo, ¿no? Ese caudal unitario, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el caudal de este tramo? A ese caudal unitario calculado con la longitud total multiplicado por la longitud del tramo. Este es el caudal del tramo. Pero tengo que sumarle lo que está llegando de la línea de impulsión. Se supone que esta cuenca se está concentrando ahí y lo estoy botando a ese buzón. Entonces, tendré que sumarle el de la cuenca, qué sé yo, ¿no? Del hueco este. Y obtengo ya mi caudal calculado. Ahora, ese caudal calculado me da 9.5 litros por segundo. Lo comparo con el mínimo, que es 1.5. Entonces, el caudal calculado es el caudal de diseño. Esas comparaciones son las que tienen que hacer. Por eso existe en ese cuadrito que se les ha dado en el ejemplo, caudal, aguas arriba, caudal, creo que del tramo, caudal de las contribuciones. Esas contribuciones son los caudales raros que han puesto ahí, de la fiscalía, del mercado, de la sala de cine y no sé qué cosas más que han puesto. Y lo han calculado sus caudales. Los caudales que ingresan al desagüe es el 80% de esos caudales que ustedes han calculado.
¿Ya? Entonces, ese es el procedimiento. Como ustedes ven, no es complicado, pero sí es laborioso. Y aquel que me dice que lo va a hacer en una noche, le digo que no. Así que mejor empiecen desde ahora. Por lo que veo, no han hecho nada. Porque si están pensando en la lotización, se han tirado una semana pensando si lotizan o no lotizan. Y recién ahora me dicen la pregunta. Pónganse a hacer desde ahora, si no, no van a llegar a terminarlo. ¿Yo qué voy a verificar? El último punto, el emisor, ese es lo que verifico. Los primeros tramos, los cambios de diámetro y el emisor. No hay nada más que revisar en un sistema de desagüe. Son puntos claves los que se revisan y profundidades. Listo. Dígame, señor Rojas. Ingeniero, disculpe, acaba de ver en el Drive que acaba de subir un ejemplo sobre el alcantarillado. No sé si nos podría explicar un poco sobre el cálculo ahí para poder entenderlo. ¿De alcantarillado? Ajá, ahí en el Drive. A ver. Hay un ejemplo del alcantarillado, dice, es un PDF de 21 hojas. No sé si nos podría explicar, ¿no? Para poder entenderlo y hacer un buen trabajo, así como... Ya. Ajá, No, ese es... El trabajo ese es el mismo, ese es, creo, un ejemplo que está incluido unos planos, ¿verdad? Sí, ingeniero, solo que hay unos, el cuadro y como que dicen, ¿no? A ver, eso por ejemplo, no lo he área de subido, calles, eso no lo he tramo, subido calle. ahora, señor Antonio, eso tiene más de 20 días arriba ya. No, sí, por eso, ingeniero, estaba tratando de entenderlo, pero no, como que no me cuadra, no le entiendo muy bien. Yo ahorita no voy a poder compartir, no tengo problemas yo con esta máquina. ¿Ustedes lo tienen a la mano ese cuadro? Yo podría compartir, ingeniero. A ver, compartan. Tengo que darte compartir, me parece, ¿no? A ver. Esto es un lío para mí. A ver si alguien me indica cómo le pongo para compartir. A ver, señor, ¿ya lo está compartiendo? No se puede compartir, ingeniero. Ahí está el lío, pero yo tengo problemas también con esta máquina. Ingeniero, deja de compartir para que mi compañero pueda compartir. Lo buscas a la relación de asistentes, le busca al compañero y en ese 3 puntos le das un clic y le admites como moderador para que él pueda compartir. A ver, espérense. ¿Cómo se llama tu compañero? ¿Cómo se llama? Gerardo, ingeniero. Gerardo. Ya, Gerardo. Le pongo anclar, convertir, quitar. Convertir en moderador. Ya está. Listo. Cambiar. Ya. Muy bien. A ver. Póngalo desde la primera página. Diseño de alcantarillado. Baje. Ya. Baje. Me parece que ahí está. Listo. ¿Cómo funciona esto? Lo que sucede en este ejemplo, si podrías primero
también puedes mostrarnos el plano. Listo. Podrías agrandarlo. Busca la calle A. Busca la calle A que está acá arriba. Más, agranda, agranda. Agranda más. Listo, ahí nomás. Miren ustedes, jóvenes, lo que les estaba indicando. Lo primero que se ha hecho, tengo las curvas a nivel. Acá tiene una equidistancia del 63 al 72, tiene 9 metros. ¿Lo ven? 9 metros. Entonces, se ha determinado para empezar la cota de cada uno de los buzones. La distancia que tiene entre cada uno. ¿Lo ven? La distancia del... si lo ven, bueno, no les puedo indicar acá. Hay una separación entre el límite de propiedad, que es el borde de la manzana, al buzón, al colector. Esa distancia está normada. Dice el reglamento cuánto debe separarse. Ahora, se han numerado los buzones. 1, 2, 3, 4. Se ha determinado la distancia entre buzón y buzón y se ha determinado su flujo, a dónde va. Además de eso, se ha determinado su cota. Bien, joven, vayamos al cuadro. A ver, señor Alexander o Gerardo. Listo. Miren ustedes, ve. Acá tenemos la calle y tenemos los tramos. Estos tramos es del cálculo de las áreas. ¿Lo ven? O sea, estoy calculando las áreas. Este proyecto se ha hecho por áreas. ¿Ya? Por áreas. A ver, baje un poquito, baje. Busque la siguiente hoja. Ya. Ahí está. Listo. Ahora, ¿cómo calculo yo mi caudal de diseño? Dice, caudal constituido por el caudal de aguas negras y el caudal de infiltración. Eso es lo que dice la norma. La norma dice, para tu diseño, el caudal de aguas negras más el caudal de infiltración. El caudal de infiltración te da un valor. El caudal de aguas negras es el caudal máximo horario de lo que yo calculé en el agua multiplicado por el factor, que es 0.80. ¿Lo ven? 0.80. Mi caudal de diseño es 54.456 litros por segundo. Es el caudal del agua multiplicado por 0.80. Ahora, el caudal de infiltración es la infiltración de los colectores más el agua que entra por las tapas de los buzones. Y ahí está indicado, caudal de infiltración de colectores, 0.1 litros por segundo por hectárea. Recuerden ustedes que tienen un área de aporte, que es parte de la esquina, parte de la cuadra, mejor dicho, y parte de la calle. Si lo pone el plano nuevamente de desagüe, el área de aporte, lo ven que es este trapecio, este cuadrado donde está punteado, pero va de eje a eje. Es decir, está agarrando también la calle. Es la mitad de la calle para la izquierda, la mitad de la calle a la derecha. Entonces es el área total. ¿Ya? Ahora vamos nuevamente al cuadro. Y me da esto. Suba. No, suba ya para ver estos son el cálculo de las áreas. Este cuadro de acá, si lo ve, el cuadro es el cálculo de las áreas punteadas, de esas áreas que se ve. En el plano se ve unas áreas. Esas áreas son esas las de ese cuadro. ¿Ya? Ahora, el caudal de infiltración. A ver, acá hay unas áreas. Estos son áreas. ¿Lo ve? Calle A. Y tiene KL 0.1449 hectáreas. Vamos al plano. Esta área
esa área es esa que figura ahí. ¿Lo ven? 0.25 más sus distancias. Y te da esas áreas de abajo. Ahora, vamos al cuadro. Acá está. 1498, punto 1498 del tramo LM, MN, NO. Son por un lado está, creo que es la calle, y por el otro está los tramos. Así va. Calle, tramo, calle, tramo. Y va sumando las áreas. A las finales, mire abajo, al final del cuadro está el área total. Este es el área total. ¿Ya? Que debe coincidir. Y cada calle va sumando sus áreas. Es un cuadro de doble entrada. Acá está el área de los KL, de los tramos, y acá está el área también de esos tramos. ¿Ya? Suba. Entonces, esas áreas nos sirven para el cálculo, digamos, para la distribución del caudal por tramo. A ver, suba. Ya, gire. Ya. Entonces, pero como a mí me dicen que debo calcular el caudal de infiltración también y el caudal del área del doméstico, el caudal de infiltración en los colectores es 0.1 litros por segundo por hectárea. Yo tengo el área total, ¿no es cierto? Y en buzones es 380 litros día por buzón. Calculo su área y me da esta cantidad. ¿Lo ven? Por cada buzón. Ahora, luego la infiltración, bueno, lo sumo y me sale lo que es infiltración por buzón. Y lo que es infiltración por colectores. Y acá tengo ya lo que es viviendas, lo que es el área futura doméstica. Y tengo mi área total. Por eso les digo que ustedes deben incluir esas áreas. Ustedes ya lo tienen, lo han dibujado, lo han diseñado. En el plano que vemos aquí, en el plano, si regresamos, por favor, al plano, achícalo al plano para verlo todo. Ahí debe haber una, ajá, aquí nomás. Ahora, ábrelo más, aquí en esta zona. Más. ¿Lo ven esas manzanas punteadas? ¿Lo ven? Esas manzanas punteadas son la zona de expansión urbana. Las manzanas que están punteadas. Las manzanas por lo general están con línea llena, una línea delgadita. ¿Lo ven? Pero las manzanas que están punteadas son las manzanas de expansión urbana. ¿Ya? Por eso en su plano ustedes deben calcular esa área de expansión y dibujarlo en el plano, para que puedan diseñar el total de la red, el total del sistema. A ver, suba por favor, suba, quiero ver más abajo. Acá tengo, por ejemplo, la escuela, yo puse una escuela, se puso una municipalidad, se puso una iglesia, y bueno, colegios, lo normal. ¿Ya? Acá también hay una calle inclinada, ¿lo ven? Calles inclinadas, pero no hay... bueno, no se presenta esa situación de calles medias raras. Ahora, al costado, por ejemplo, aquí, abra esta zona donde está la calle Q, y ábralo un poquito más. Ahí ven unas flechitas, ¿lo ven? Y eso es el diagrama de flujo, cómo está yendo el agua. Flecha, 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 llega a este buzón y en ese buzón colecta el derecha, izquierda y baja. ¿Lo ven? Baja. Y de ahí va yendo y a las finales, bueno, llega un emisor. Vayamos nuevamente al cuadro. Y se va calculando los caudales. Acá está dividida también área de calles. Esto de acá son las áreas de las calles. Tengo área doméstica y área de calles. El asunto está en este ejemplo se ha diferenciado la infiltración con área doméstica y área de calles. En el área de calles no hay caudal doméstico, pero sí hay infiltración.
¿Ya? Bueno, sigamos bajando. Bajen. ¿Ya? Voltean. Ya. Sigue, eso ya lo vimos. Ahora calculamos nuestro factor de gasto. El factor de gasto es el Q unitario. ¿Cómo lo calcula el Q unitario? Lo calcula el Q2, que es el unitario por la población, me parece, lo multiplica. El caudal 1, a ver, suba, no se ve bien. Más abajo, más. Ahí está. Caudal de infiltración. El caudal de infiltración por buzones se repartió en cada tramo y se sumó al caudal de infiltración. Es decir, ¿cómo se sumó? Creo que se divide el número total de buzones o el caudal que se obtuvo y lo divide entre el número de tramos, ¿ya? Y obtiene ese caudal por tramo. Y ese le suma al que genera cada tramo. Suba. Y acá ya tenemos el cuadro de diseño por tramo. Miren, ve. Esta es la calle A. Y esto ya va de acuerdo al diagrama de flujo, ya. Cómo yo lo he diseñado, cómo quiero yo que el agua vaya al punto final. Recuerden que tenemos sistemas en tipo de espina de pescado, tenemos esos figuras que hemos presentado en las primeras clases, ¿no? Los tipos de sistemas. Entonces uno puede diseñar de esa forma. O toma uno, toma la otra, o lo diseña de la forma que crea conveniente, ¿no? Del tramo del 1 al 3, tenemos un área actual y un área futura. ¿Lo ven? Área actual y área futura. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en este tramo 41-43, tengo en área actual 0.25, en área futura también 0.25. Si buscamos este tramo que está en la calle B, vamos a ver que debe existir una cuadra con línea punteada. ¿Ya? Tienes área actual, que es las áreas de vivienda, y el área futura, que es la de expansión urbana. Entonces, cada área me da una población. Esa población me da un caudal doméstico actual y un caudal doméstico futuro. El caudal doméstico total, la suma de los dos. Y este es el caudal con el que voy a empezar a diseñar. ¿Sí? Luego tengo el área pública, caudales, bueno, caudal medio, caudal público, industrial, claro, el industrial y el comercial. Son ya caudales que se calculan. Luego tengo este caudal total, que es ya el de diseño. Vean ustedes que acá estos caudales, ¿no?, que están en litros por segundo, no están comparados con la norma. Mírenlo bien. Por ejemplo, ese caudal del tramo 1-3 está calculado con 0.1666. ¿Lo ven? Tengo el caudal total. A ese le sumo lo que es el área doméstica, el área de las calles, el área de infiltración, y obtengo ya un caudal de 0.16 litros por segundo. ¿Lo ven? Ya son caudales con el que se supone voy a diseñar. ¿Lo ven que ya está sumado lo doméstico, la infiltración, lo que dice la norma? Sumado los dos me da el caudal de diseño. Pero en realidad, ¿será este el caudal de diseño, señor Harold? No, ¿verdad? Simplemente este es el caudal calculado, no el de diseño. Porque la norma actual, ¿qué me dice? ¿Cuánto debe ser el caudal mínimo? 1.5 litros. 1.5. Significa que este tramo, ¿con cuánto debería diseñarlo? Con 1.5. ¿Ya? A ver, bajen.
Bajemos ya, bajemos. Siga, listo. A ver, y aquí ya empiezo a acumular los caudales. Suban. A ver, un poquito, hasta ahí, más, suba. Más, tiene que subir. O sea, ahí hemos calculado los caudales en cada tramo. Donde dice la acumulación ya de caudales es de acuerdo al diagrama de flujo. ¿Ya? Al diagrama de flujo. Recuerden que el tramo 1-3 tenía un caudal, 0.1666. Aguas arriba no tiene nada porque es un tramo inicial. ¿Lo ven? Es un caudal que ya está contribuyendo cada uno. Ese cuadro de arriba, todos los valores están acá, donde dice contribución. Los que hemos calculado anteriores, donde está el caudal doméstico más la infiltración, va acá, en contribución. Toditito. Estos son igualitos esos caudales. Ahora, caudal aguas abajo significa la suma del aguas arriba más la contribución. En el primer tramo no hay aguas arriba, porque no hay ningún, digamos, colector que se conecte. Ahora, en el 3.5, sí, porque ya está fluyendo el agua del 1.3 al 3.5. Entonces, el aguas arriba es el caudal aguas abajo del tramo anterior. Y lo va sumando, ¿lo ven? 0.016, 0.1666, que sería el aguas arriba, más lo que contribuye ese tramo, y me da 0.33. De acuerdo al diagrama de flujo que yo diseñé, el diagrama de flujo, yo dije por dónde se va a ir el agua. Debo ir acumulando los caudales. Y eso es lo que me refleja este cuadro. Con este aguas abajo, prácticamente tendría el caudal de diseño. Pero este caudal de diseño no es el caudal que debería ser. Según la nueva norma, este de acá debería ser 1.5 litros por segundo. ¿No? 1.5 litros. Ahora, cotas de terreno. Aguas arriba, lo que es el buzón 1, y aguas abajo, que es del buzón 3, que ya lo determinamos. Acá tengo una pendiente del terreno, no de la tubería, del terreno. Recuerden ustedes que tengo una pendiente natural en el terreno y una pendiente que yo lo tengo que diseñar para que obtenga la pendiente máxima para la velocidad máxima o la pendiente mínima para poder yo cumplir con la tracción tractiva. Este proyecto que ven ustedes no está diseñado así. A este le falta ese diseño. Este proyecto le he puesto ahí para que vean de qué forma se calcula las áreas, se distribuyen los caudales. En el ejemplo 2, donde están esos dos líneas de buzones, que recuerdan calculamos al inicio y al final del proyecto, ese es el que debe usarse para el diseño. ¿Ya? Ahora, tenemos el desnivel, tenemos la pendiente, pero esto ya es una pendiente en la tubería. Y le doy un diámetro. El QLL es, calculo el caudal en esta tubería como si estuviera llena, a tubo lleno. Calculo la velocidad a tubo lleno y calculo la velocidad parcial. ¿Sí? Luego, ya comparando con ese cuadro de elementos proporcionales, y obtengo ya las velocidades de diseño, los caudales de la tensión tractiva, todos esos valores. Luego tengo la profundidad de tubería, lo que es aguas arriba, aguas abajo. Esto continúa con el siguiente cuadro. Sigan. Más.
Son 3, creo, me parece, de eso. Y de ahí continúe. Más abajo, más abajo. Esto Más abajo ya. Ahí termina. Sí. No debería terminar ahí, ¿eh? Sí, 21 de 21 dicen. 21 de 21. Bueno, acá faltaría lo que es el diseño final, ya el chequeo hidráulico de la tubería, porque acá nos está dando 6 metros, 6 pulgadas, digamos. En el final nos da 10 pulgadas, ¿lo ven? Pero nosotros deberíamos chequear si cumple con la tensión tractiva, si cumple con la velocidad máxima y con la velocidad crítica. Eso ya ustedes lo tienen en el ejemplito que se les dio. ¿Recuerdan que se les dio un ejemplito en el cuaderno? Ya, con ese se complementa. Yo básicamente les he puesto este ejemplo para que ustedes vean cómo se distribuyen las aguas, ¿no? Y cómo se calcula por área. Cómo es el área de influencia de ese colector, todo ese tipo de cosas. Y, bueno, una parte del diseño que está acá, el cálculo del caudal. Este QLL es el caudal a tubo lleno, velocidad tubo lleno y velocidad parcial. ¿Ya? Que eso se calcula por fórmulas, que también ahí lo tienen en la parte donde dice diseño de tuberías, diseño hidráulico de las tuberías. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Algo que no se ha entendido? Todo claro, ingeniero. Puede dejar de compartir ya, ¿no? Sí, deje ya de Sí, compartir. gracias. Bien. A ver. Bien. Si tienen alguna duda, háganmelo llegar al WhatsApp, manden o al correo si es muy amplio la consulta, pero no se queden con las dudas. Si tienen algún problema de consulta, algo, y es necesario que nos reunamos de repente en la universidad, lo podemos hacer. No sé, de repente el día, no lo sé, podría ser de repente, aunque ya no va a haber tiempo, pero de alguna forma debemos resolverlo, sus consultas, sus dudas, ¿ya? Lo ideal sería, bueno, que me manden ahí en el correo todo lo que tienen la duda, ¿ya? No se queden con eso. Bien. Tenemos un cuarto de hora. No creo que sea muy prudente a continuar con la clase. Básicamente lo que vamos a ver es características de las aguas residuales, que es básicamente teoría, no es nada del otro mundo. Todo es teoría que básicamente ustedes lo pueden leer. No hay nada, digamos, de cálculos, nada. Eso llega hasta más o menos, esto ya lo hemos visto, lo que es diseños de los tanques sépticos. Hasta aquí más o menos debemos llegar.
lo que son los límites máximos permisibles. Y la otra parte que faltaba revisar algo era sobre las lagunas de oxidación, las lagunas de estabilización, que también es básicamente teoría. No vamos a tomar examen sobre esta situación porque en realidad no hemos tenido el tiempo suficiente para poder explicarles lo que corresponde a este tema. Es un tema bonito, pero es un tema muy, muy amplio y no creo que por las pocas cosas que les pueda decir acá en clase merezca un examen de esto. Lo que sí hemos tenido bastante es en lo que es alcantarillado. Creo que eso sí merece merece que demos examen de eso. Entonces, lo que es esta teoría, yo ya lo voy a subir al Drive y para que lo tengan y estudien, porque la teoría sí va a entrar, teoría, ¿ya? De todo lo que es tratamiento. Hay un problema también de diseño de una laguna de estabilización y creo que ahí como referencia lo pueden tener. Lamentablemente, como les vuelvo a repetir, con esto de los paros, las huelgas y las fiestas, se nos ha ido el tiempo. Me hubiese gustado más que las clases estas que completen su trabajo. Espero que ese trabajo lo entreguen bien, que cumplan. Esa va a ser la mejor forma de aprender abastecimientos de agua. Y lean el reglamento, por favor. Voy a llamar lista, por favor. Atentos. Rosa Carrasco. Presente, ingeniero. Buenas noches. Roel González. Presente, ingeniero. Buenas noches. Jan Irarica. Presente, ingeniero. Bien. Ángelo Rosales. Presente, ingeniero. Yamila Saboya. Presente, ingeniero. Buenas noches. Caleb Cerruche. Presente, ingeniero. Buenas noches. Kevin Yacolca. Presente, Yacolca, ingeniero. Bien, el resto ya está presente. ¿Alguna pregunta adicional, jóvenes? Ingeniero, ¿cómo se llama? Garboso, no sé si la ha llamado. Garboso. Sí, Garboso Gatica. No existe en la lista, señor Garboso. Ah, sí, ese es el... Ah, sí, ya. Alexis. El número 12, señor Alexis. Sí está presente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta adicional, alguna duda? Ingeniero, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, adelante. En conclusión, para el examen final vendría a ser más que todo desde temas de redes de desagüe, ¿verdad? Desde la norma O070, OS070 en adelante, vendriendo su teoría, su cálculo de redes de alcantarillado y más que todo la teoría de impacto ambiental y esta última PPT que nos acaba de dejar. Claro. Ya sería todo O sea, para el final. entra todo abastecimientos, todo desagüe, solo desagüe, alcantarillado. Pero Bien, ingeniero. No vamos a entrar al diseño del tratamiento. Es decir, no vamos a diseñar tanques sépticos, tanque IMOF o laguna. No lo vamos a hacer. Pero entra Bien. todo lo que es alcantarillado, teoría y práctica. Y lo que es su trabajo. ¿Ya? A ver, jóvenes, básicamente el examen va a ser como si fuera de su trabajo. Porque en alcantarillado, ¿qué se les puede preguntar? Algo de teoría y lo que es su trabajo. Ingeniero, ¿con el trabajo se refiere a la actividad académica o al proyecto formativo, parte 2? ¿Cuál cree que sea usted, don Diego?
¿Cuál crea que de los dos trabajos sea el mejor, más importante? Ingeniero, los dos son importantes. ¿Usted cree? Para mí lo más importante es que no deteriores el ambiente. Pero para ustedes lo más importante es la parte formativa. Y la parte formativa es el trabajo de formativo 2, porque eso los está formando como profesional. Para mí, como profesional, que ya estoy formado, lo más importante es que no me malogren el medio ambiente. Pero para ustedes, tienen que aprender primero a diseñar, tienen que aprender primero a corregir errores, y con eso van a poder mejorar el ambiente donde nos desarrollamos. Lo importante, jóvenes, viene desde el punto de vista de cada uno. ¿Para ustedes es importante este curso? Sí, sí, ingeniero. Importantísimo. ¿Y el inglés es importante para ustedes? Son puntos de vista, joven. El que tiene su mira de irse a Estados Unidos o a algún país, de repente lo más importante es aprender inglés. La importancia de algo depende de uno y es temporal. A ustedes es importante esto porque lo están llevando, lo están estudiando. Pero de acá al ciclo siguiente, abastecimientos ya no va a ser importante. De repente será importante otra cosa. Pero el medio ambiente, cuidar el medio ambiente es importante para todos y en todo momento. Por eso les digo, la importancia depende de cada uno. Depende de qué forma lo veamos. ¿Ya? Para muchos es importante sus amigos. Para otros es más importante su familia. Yo dejo de dar examen porque tengo que cuidar a mi familia. ¿Dónde radica eso? En una palabra simple: responsabilidad. Yo puedo dejar todo por mi familia. Tengo que cuidarlo a alguien, se enfermó, está en el hospital. Mi responsabilidad como familia es cuidarlo a él. No me interesa el curso de abastecimiento, porque lo puedo llevar después. Entonces, la importancia de las cosas los da, cada uno le da la importancia de vida. Jóvenes, para ustedes lo importante es diferente a la importante que pueden tener yo. Y lo importante de uno es diferente a lo importante del otro. Lo que uno debe tener siempre presente es que lo que es importante para ti no afecte al resto. ¿Ya? No afecte al resto. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta más? Si tienen dudas, háganme llegar sus consultas a través del WhatsApp. Caso contrario, nos vemos en el examen. Bien, jóvenes.